Después de eso, desde los 2 años a los 7 aproximadamente, entramos en lo que llamamos el periodo preoperatorio, ¿sí? Acá ya el niño tiene otras características. Primero, tiene muchísima independencia motriz, ¿sí? Aprendió en el periodo anterior a caminar y eso le generó una independencia absoluta. Ahora no tiene que esperar que el objeto venga a él, sino que él va por el objeto, ¿sí? A esta etapa se le llama la etapa del deambulador. Los niños a partir de los 2 años andan circulando por todos lados, ya tienen un manejo del cuerpo bastante bueno, hasta incluso pueden patear una pelota, ¿sí? Una coordinación bastante buena. Todavía les falta mucho para adquirir la coordinación visomotriz total, que es cerca de los 11 años, ¿sí? El juego en esta etapa, hasta los 4 años, es el juego imitativo. Imitan lo que ven. Por eso juegan a la mamá, por ejemplo, porque ven que la mamá les da de comer, entonces después ellos le dan de comer a sus muñecos. Recién después de los 4 años se inicia lo que llamamos el juego simbólico. El juego simbólico tiene que ver con esto de poder darle a objetos cualquiera otro simbolismo. Entonces poder hacer de repente que una olla es un casco, poder hacer que un fibrón, por ejemplo, sea una nave espacial. Todo ese tipo de cosas se logran a partir del juego simbólico. Y esto tiene muchísimo que ver con la adquisición del lenguaje, que es el eje fuerte del periodo preoperatorio. Porque el lenguaje es lo que les permite a los niños internalizar la acción, y con la internalización de esa acción tienen muchísimas más posibilidades en lo que es el pensamiento. En esta etapa hay una función semiótica, ¿sí?, que tiene que ver con esto de plasmar algo, un significado plasmado en lo que es el dibujo, y la imitación en lo que tiene que ver con el juego. El pensamiento en este momento del desarrollo del niño es absolutamente egocéntrico. Es primero él o ella y después ellos y nada más, ¿sí? Entonces siempre va a haber una cuestión de pensar primero en su necesidad. Por otro lado tenemos el animismo, ¿sí?, la característica de que los objetos externos el niño les asigne una entidad anímica. Entonces saludemos al tren como si el tren fuese una persona, ¿sí? Y así con todo. En esto ayuda muchísimo la cantidad de dibujos animados en donde los objetos tienen vida. Y por otro lado tenemos algo muy importante, que por ahí está bueno que ustedes vayan pensando para la actividad que tienen que hacer, que tiene que ver con la regularización de verbos irregulares, ¿sí? Esto que nos causa muchísima gracia, de que, por ejemplo, los niños digan, ¡ay, la mariposa vola! ¿Sí? En realidad, lo único que está haciendo es regularizar un verbo que es irregular, ¿sí? El verbo volar es irregular. Entonces, esas características del lenguaje tienen que ver con algo que el niño todavía no está adaptado socialmente a determinadas características que de alguna manera la cultura le impone. Vamos a ver en un par de clases más adelante qué pasa con el fenómeno de la lectoescritura. Y ustedes lo que van a notar es que las reglas ortográficas son lo último que se incorpora en materia de lectoescritura. Entre el preoperatorio y el operatorio concreto ocurren varias cosas, ¿sí? Primero se adquiere lo que llamamos la noción de transitividad, ¿sí? ¿Qué es esta noción de transitividad? Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Por ahí ahora a ustedes les parece una pavada, pero para el niño esto es una construcción enorme. Poder pasar a esta característica, a esta noción, es algo muy importante. Por otro lado, en la bisagra entre el preoperatorio y el operatorio concreto se produce lo que llamamos la conservación de sustancia, ¿sí? Muchos años después va a aparecer la conservación de peso y la conservación de volumen.
Ustedes van a apreciar seguramente en la próxima clase un video que armamos especialmente para que puedan captar esta cuestión de la conservación de sustancia, que se hace con 2 bolitas de masa. Como antes de entrar en el operatorio concreto, los niños no pueden entender que aunque yo no saque nada de las masas, pero cambie la forma, esas masas siguen teniendo lo mismo. Este pasaje al periodo operatorio implica la aparición de la reversibilidad de pensamiento. La reversibilidad de pensamiento es la posibilidad de deshacer mentalmente la operación. ¿Sí? Yo puedo hacer muchas modificaciones en la masa, pero si yo no agregué ni quité nada, siempre se puede volver al estado anterior. Esto es algo que los niños recién pueden hacer mentalmente en este momento, en el momento en el que ingresan al periodo operatorio concreto. Este periodo de las operaciones concretas va aproximadamente desde los 6, 7 años hasta los 12 o 13. Acá empieza a aparecer mucha satisfacción frente a los juegos reglados, que antes los niños no podían tolerar. En realidad lo que no toleran es perder. En esa etapa de pleno egocentrismo durante el preoperatorio no toleran perder, entonces suelen modificar las reglas del juego mientras se está jugando para ser ellos los que ganan. En cambio, a partir del operatorio concreto, les empieza a interesar mucho esta cuestión de los juegos reglados y empiezan a poder tolerar un poco más el hecho de perder, con tal de poder jugar en equipo, por ejemplo. Las operaciones concretas son el eje fundamental de este periodo y aparece la noción de objeto permanente y la de reversibilidad de pensamiento, como habíamos charlado hace un ratito. Mejora muchísimo la concentración, aumenta la posibilidad de socialización y el niño puede hacer mejores producciones propias y grupales, mejores producciones en lo que tiene que ver con la letra, con el dibujo. Aparecen entonces esquemas mucho más generales de pensamiento y adquiere lo que llamamos la noción de número, el concepto de número. A partir de esa noción de número es que el niño puede empezar a realizar operaciones matemáticas básicas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y son en ese orden. Primero aprende a sumar, después a restar, después a multiplicar y por último a dividir. Por otro lado tenemos la incorporación de la lectoescritura, a la cual le vamos a dedicar un apartado especial en unas clases más adelante. Y por último, la internalización de normas, ¿sí? En este momento es el momento en el que el niño está más preparado para internalizar determinadas normas que tienen que ver con las pautas culturales. El operatorio formal o el periodo de las operaciones formales va desde los 12 o 13 años en adelante. Es el último de los estadios que Piaget define para la inteligencia, para el desarrollo de la inteligencia, y no todo el mundo alcanza necesariamente ese estadio, porque ese estadio requiere de instrucción formal. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿sí? Los juegos típicos de esta época son juegos fundamentalmente de ingenio y de estrategia. Son los juegos que más se disfrutan, ¿sí? Es una etapa en donde se le da gran importancia a la lógica, donde el sujeto puede empezar a armar hipótesis. Vinculando esas hipótesis puede armar teorías, puede hacer reflexión y teorización, y aparece lo que es el pensamiento combinatorio, la posibilidad de combinar determinados aspectos para lograr mejores resultados. Muchísimas gracias por prestar atención, espero que se haya entendido y si no cualquier cosa me pueden preguntar, ya sea por el aula virtual o por el mail del equipo. Muchísimas gracias.